¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monroy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monroy. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos desde el estudio grande, gigante. Yo cada vez que entro aquí me entra miedo escénico. Sí. Sí, estoy con... Agorafobia, que le entra uno. Sí, estoy con Roberto Hernández Montoya. Ya vamos a hablar aquí. Aquí hay un hueco, compadre. Pues uno rapidito. Bien, vamos a empezar leyendo. Yo quiero aclarar varias cosas. Primero, efectivamente tuvimos un ataque a nuestro sistema eléctrico, nuevamente. Yo me traje a Roberto porque tenemos otro análisis con respecto a ese ataque, Yo soy experto sobre todo en cuestiones eléctricas. Chach. Pero hay dos temas que yo creo que nosotros estamos dejando pasar por debajo de la mesa. No dejando pasar por debajo de la mesa, sino que no se le ha dado la importancia y la relevancia que tiene. Que es la reciente cumbre del Movimiento de Países No Alineados y el próximo foro de Sao Paulo, que yo creo que hay que darle bastante importancia. Importancia que, por eso me traje incluso unos discursos del comandante Chávez y un discurso del comandante Fidel Castro, uno con relación al Movimiento de Países No Alineados y otro con respecto a el foro de Sao Paulo, hecho en el año 2005 por el comandante Hugo Chávez en Brasil. Tengo acá, por cuestión de tiempo, no voy a leerla completa, pero sí parte de ella, la declaración de La Habana. América Latina y el Caribe viven hoy, 28 años después de haberse fundado el Foro de Sao Paulo, los efectos de una multifacética ofensiva reaccionaria, conservadora y restauradora neoliberal, fruto de intereses convergentes y de esfuerzos combinados entre las élites mundiales del capitalismo transnacional, del gobierno de los Estados Unidos de América como su núcleo hegemónico y de las clases dominantes aliadas de nuestra región. Esta multifacética ofensiva ha logrado hacer retroceder a las fuerzas de izquierda y progresistas mediante el derrocamiento de gobiernos, los golpes parlamentarios y judiciales. La derecha imperial y las oligarquías subordinadas han amplificado para ello los errores y las limitaciones de las fuerzas transformadoras que sufren reveses y a la vez poseen inmensas potencialidades de lucha.
Ello explica en un grado fundamental el cambio adverso en la correlación coyuntural de fuerzas imperantes. Examinar el carácter y la profundidad de los errores e insuficiencias corresponderá de forma soberana a los partidos políticos, a los movimientos sociales de cada país en el próximo Foro de Sao Paulo, a realizarse del 25 al 28, en esta semana. Más adelante, te dice acá, vamos para leer parte de la Declaración de La Habana, dice aquí, en este contexto, los delegados y delegadas, invitados e invitadas del 24 encuentro del Foro de Sao Paulo, desde La Habana, Cuba, en representación de América Latina, el Caribe, de Asia y África, Europa y América del Norte, convocamos a fortalecer el movimiento mundial en defensa de la paz. La realidad impone sumar fuerzas para presionar por todos los medios posibles. Segundo, advertimos que los representantes del gran capital transnacional, gubernamentales y privados, militares y económicos, mediáticos e ideológicos están operando con niveles de concertación superiores a los que conocemos. Concluimos, por tanto, que se impone un ejercicio práctico del internacionalismo mutuo entre todas las fuerzas de izquierda de América Latina y el Caribe, Asia, África, Europa y América del Norte. Tercero, observamos con preocupación cómo la derecha imperial opera de forma concertada en el Consejo de Seguridad de la ONU a favor del sionismo en Medio Oriente para cercar militarmente a Rusia en Eurasia, para impedir que la República Popular China en Asia continúe su avance como potencia económica mundial con propuestas de paz y cooperación, para destruir en América Latina los proyectos de justicia social, democrático y de internacionalismo latinoamericano y caribeño que impulsan nuestras fuerzas políticas, y para fragmentar el Caribe mediante distintas fórmulas, incluidas las coloniales como Puerto Rico. Cuarto, ratificamos la vigencia de las siguientes causas y líneas de las actuaciones reivindicadas por el 23 encuentro del Foro de Sao Paulo efectuado en Managua el pasado año. Convertir la defensa de la CELAC, esta es la declaración de La Habana del Foro de Sao Paulo del año pasado, pero es bueno que lo tengamos presente por la cantidad de asistentes ahora el próximo del 25 al 28, en el que va a participar no solamente constituyentes, partidos políticos, organizaciones populares. Convertir la defensa de la CELAC, mayor acontecimiento unitario de los últimos 200 años, en objetivo político prioritario a promover por todos nuestros partidos, movimientos sociales y populares, desde cada escuela, universidad o espacio de creación intelectual. Sembrar la idea integracionista de la conciencia de nuestros pueblos ya de por sí será un avance frente a la política divisionista impulsada por los Estados Unidos y sus aliados. Confiamos en el valor de las ideas justas, aseguremos que ellas sean escuchadas por cada uno de los gobiernos de nuestra América. Transformar en objetivo de toda la izquierda y de los sectores patriotas y demócratas de América Latina y el Caribe la defensa intransigente de los presupuestos de la proclama de América Latina como zona de paz. Repudiar el militarismo nacido de las entrañas del imperialismo que carece de límites y de escrúpulos es una necesidad política ligada a la sobrevivencia de nuestros pueblos. Dar forma concreta a este repudio en cada acción política cotidiana es una cuestión de principios que ratificamos. Rechazar de forma enérgica la idea absurda e inadmisible de que esta región del mundo pertenece a las élites del poder de Estados Unidos o de cualquier país del mundo, que cada día sea para la Casa Blanca un recuerdo concreto del afirmado por la segunda declaración de La Habana. Esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia. Concertar en cada espacio internacional que lo permita, por encima de diferencias subalternas de tipo nacional o sectorial, toda acción que debilite los niveles de dominación y hegemonía de los Estados Unidos en nuestros países es esencial y posible. El imperio ha optado por priorizar los componentes de la guerra cultural y de símbolos. Rescatemos como respuesta ofensiva las tradiciones de libertad de cada uno de nuestros países. Honremos a los que la forjaron. Impidamos que la banalidad cultural del norte que nos desprecia se imponga sobre la rica historia de los países que representamos. Conocer con rigor cómo está desarrollando la derecha internacional sus planes de desestabilización contra la experiencia de gobiernos populares de carácter emancipatorio en América Latina y el Caribe constituye una necesidad de primer orden. Ello será más eficaz si creamos un sólido sistema de intercambio de informaciones y experiencias colectivas. El Foro de Sao Paulo puede jugar en este campo un papel central, en particular haciendo esfuerzos en la formación política. Yo le decía a Roberto antes de comenzar el programa que ya desde hace unos días,
desde que se anunció que se haría en Venezuela el Foro de Sao Paulo, venía ejecutándose a través de las redes un ataque muy duro y sostenido, ¿no?, en contra del Foro de Sao Paulo. Se habla de clan de comunistas que vienen a romper con las democracias en América Latina y todo esto, ¿no? Una opinión tuya y ya vamos a comenzar con los videos. Bueno, mira, la cosa es que, para decirlo en términos muy sencillos y muy pedagógicos, lo que los Estados Unidos quieren para la humanidad es Haití y Libia. Eso es lo que quieren. Y también lo que quiere, lo que es para los Estados Unidos, que haya un 40% grosso modo de pobreza, creciente además. Es decir, el nivel de vida de los estadounidenses ha venido decreciendo de una manera sostenida y a veces hasta acelerada, ¿no? Hay gente que tiene que trabajar en 2 y 3 puestos, lo que llaman ellos moonlighting, ¿no? Eso se está dando inicialmente en Europa y ahora se está viendo con mucho, igual está repercutiendo también en Estados Unidos. También. El American Way of Life se perdió. Se acabó y de paso no tiene regreso. No tiene regreso. Porque hay una cosa que dice un tipo que es un disparatado, pero que dice cosas interesantes de vez en cuando, que es Max Kaiser, que tiene un programa que se llama Kaiser Report, que yo lo recomiendo. Sí. Usted lo busca por ahí, por YouTube, y lo va a encontrar. De Russian Today. De Russia Today. Que él no es un tipo, yo diría que él es una especie de neoliberal de izquierda, una cosa un poco rara, ¿no? Pero bueno, en última instancia, él está contra Wall Street, porque Wall Street y la banca lo que se han dedicado es a saquear al mundo, chuparle al mundo, drenar, desangrar al mundo de lo que el mundo produce. Pues Estados Unidos, Europa, etcétera, producen riqueza, pues, ¿no? Producen automóviles, producen equipos electrónicos, producen alimentos, etcétera. Y ellos lo que hacen es que las grandes empresas, los grandes conglomerados, quiebran como quebraba Trump. Trump tuvo varias quiebras, ¿no? Y inmediatamente viene la Reserva Federal, que es un banco central privado, no es como los bancos centrales en el mundo que son públicos, no, esto es privado, propiedad de unos cuantos ricos, que lo que hacen es darle más plata. O sea, tú quebraste, bueno, mira, aquí está esto, pues, llévate esta plata. Inyectan más dinero. Sí, coge esta plata, llévate esta plata. Entonces, para que vuelva a quebrar. Entonces ellos, las empresas ya no les importa la calidad de los productos, por eso que muchos productos tú ves cómo se están deteriorando en cuanto a calidad. Entonces eso pasa por ese asunto, pues ya la empresa le importa un pito competir con calidad. Lo que les importa es vender producto y después que se te echa a perder en la mano y se te cae de la mano, ese es problema tuyo. Entonces eso forma parte de esa especie de abismo, de agujero negro en que han caído los grandes capitales, que están empobreciendo aceleradamente a la gente. Dígame, en España, por ejemplo, creo que en este año ha habido 800 desahucios. Ayer nomás estaban desahuciando una señora con un niño de 8 meses, chicos. La estaban sacando y llegaron como 50 patrullas de la policía a sacar a esta señora, como que sí. Entonces, eso está pasando en España, para poner un ejemplo, ¿no? Y en Estados Unidos a la gente la sacan de su casa, y no solamente que te sacan de tu casa, sino que además tienes que seguir pagando la hipoteca, ¿no? Para siempre, hasta que la pagues, ¿no? No la puedes pagar, entonces eso será entonces no puedes tener un nuevo crédito para comprar otra casa. Entonces te quedas en la calle, que es lo que está pasando ahora en los Estados Unidos, y ustedes lo habrán visto, hemos visto, y creo que tú has pasado algunos, que llegan y agarran una cámara, la instalan en un carro y empiezan a recorrer, por ejemplo, Los Ángeles. Y aquello es una cantidad de carpas, de gente que vive en tiendas. Gente que perdió su vivienda. Gente que vive en tiendas de campaña, que duerme en el carro,
con los que tienen carro, y la gente evacúa en la calle y están empezando a producirse brotes de tifus. El tifus es una enfermedad de profilaxis, ¿no? Tengo una tía, mi tía mayor, murió cuando tenía 8 años de tifus, por allá en principios del siglo XX. Esta niña se murió de 8 años, imagínate tú lo que es meter a una hija en una urna blanca, pues es una cosa terrible, ¿no? Entonces, por eso, porque la niña, bueno, por problemas de alimentación, por problemas de higiene, por problemas de qué sé yo, y de pulgas y cosas, ¿no? Entonces, son enfermedades que desaparecieron, están retornando por las malas condiciones de... Claro, y yo estoy esperando, lo dije en estos días por ahí en un artículo, estoy esperando una especie de pandemia como la gripe española, que por cierto no se debiera llamar así, eso se llamó así por un accidente comunicacional, pero el asunto es que hubo 50 millones de muertos por la gripe española en el año después de la Primera Guerra Mundial, que fue uno de los caldos de cultivo de eso. Entonces eso se expandió por el mundo entero y se murió un gentío. Entonces en cualquier momento se desata otra pandemia como esa, o ébola, ya reapareció el ébola, que lo habían controlado, o volvió el ébola, y quién sabe qué otra cochinada habrá por ahí esperando que se desate, ¿no? O quién sabe qué tipo de experimentos que tengan ellos programados. Fíjate, ve, yo quería pasarte el primer video, en este caso sería el de Fidel, cuando estaba entregando en el año 1983 la presidencia pro tempore del Movimiento de Países No Alineados. De los cuales Venezuela es presidente actual. Sí, exacto. Y hay que decirle ya a la gente, miren, en apariencia, incluso está siendo atacado el MNOAL también, o sea, está siendo atacado como esa partida de países que vienen aquí a apoyar a Venezuela y son países comunistas. No, estamos hablando de 130 países que también pertenecen a la ONU. Claro, o sea, entre los cuales está Arabia Saudita, que no vamos a decir que Arabia Saudita es chavista. Que sea chavista, ¿no? Entonces, en el año 1983 ya Fidel hablaba de por qué, o sea, se hacía una pregunta cuando estaba entregando la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. Se hacía una pregunta. Decía, ¿por qué Estados Unidos se sigue armando en tal proporción que es que supera lo que tendría que ser un aparataje de defensa hacia su país? Dice que probablemente, dice, ¿acaso no sería que se están armando para enfrentar a aquellos pueblos que, visto sus quiebras económicas, pobreza, empiecen a rebelarse en contra de Estados Unidos? ¿Ve bien? Como se está rebelando Puerto Rico ahorita, por Exacto. ejemplo. Sí, que tienen, han hecho unas manifestaciones grandísimas contra el gobernador de Puerto Rico. Ya el tipo dijo que no iba a lanzarse para la reelección. Ya eso es una concesión, pero lo que están pidiendo es que se vaya ya. Y aparte de eso, que un país que ni siquiera tiene, aparte que un Estado asociado, ni siquiera tiene derechos como los que tienen los norteamericanos. Para que usted vea, y se supone que es un Estado norteamericano. Vamos a ver a Fidel en 1983, es bueno que lo escuchemos, lo que él plantea allí, entregando la presidencia del Movimiento de Países No Alineados en el año 1983 desde Nueva Delhi, en India. Rueda. Al dirigirme a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 para informar de la sexta cumbre, presenté lo que podría considerarse un conjunto de demandas del tercer mundo ante esta situación que entonces comenzaba a agravarse. Postulé allí también la necesidad de que se orientara hacia el tercer mundo un flujo de recursos adicionales por no menos de 300.000 millones de dólares a los valores reales de 1977 en los próximos 10 años. A la luz de la situación actual,
todas aquellas proposiciones se han hecho insuficientes. Cuando medito sobre la gravísima crisis económica que afecta al tercer mundo, en su proyección desoladora hacia el futuro, y la relaciono con la carrera armamentista desatada por el imperialismo, muchas veces me pregunto, ¿por qué Estados Unidos se arma más allá de todo límite, de toda necesidad racional, de toda aparente lógica? ¿Será acaso solamente para luchar contra sus adversarios del Tratado de Varsovia? ¿O será que el imperialismo, tal vez consciente de las realidades económicas y sociales de los países subdesarrollados, avisora un tercer mundo convulsionado por la pobreza, la crisis y la explotación sin límites que se le ha impuesto, y se prepara militarmente para imponer el orden y la paz yanqui, enfrentando el subdesarrollo, el hambre, la ignorancia, la falta de salud y de medios elementales de vida, y la consecuente rebeldía y desorden social que esto trae consigo, con las bayonetas de sus soldados, los cañones de sus acorazados y las bombas de sus aviones que le aseguren el petróleo y las materias primas indispensables? Esos extraordinarios preparativos militares de tipo convencional apuntan directamente contra el tercer mundo. De lo contrario, ¿para qué sirven en la época actual gran parte de esos medios de guerra? Como dijimos en las Naciones Unidas, las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. Frente a la tragedia nuclear que nos amenaza, el drama del subdesarrollo y la explotación que nos oprime, y la crisis económica y social que nos azota, no caben la resignación ni el acomodo. La única salida a la altura del hombre es la de luchar. Luchar. Luchar sin descanso por la paz, por mejorar las relaciones internacionales, por detener la carrera armamentista, por reducir drásticamente los gastos militares y exigir que una parte considerable de esos fondos cuantiosos sean dedicados al desarrollo del tercer mundo. Luchar sin tregua por el cese del intercambio desigual que deprime los ingresos reales por exportación, descarga sobre nuestra economía el costo de la inflación generada en los países capitalistas desarrollados y arruina a nuestros pueblos. Luchar contra el proteccionismo que multiplica las barreras arancelarias y no arancelarias e impide el acceso a los mercados de nuestras exportaciones de productos básicos y de manufacturas. Luchar para que la deuda externa sea cancelada para el gran número de países que no tienen posibilidad real de pagarla. Luchar por el establecimiento de un nuevo sistema monetario y financiero internacional, equitativo, estable y universal, que refleje en sus modalidades de crédito y votación las necesidades de los distintos grupos y categorías de países y no el poderío económico de algunos de sus miembros. Luchar por el desarrollo con ayuda internacional de planes para que cada país pueda autoabastecerse al máximo posible de los alimentos básicos, por buscar inmediata solución al agudo déficit de alimentos en determinadas regiones del mundo, mediante un importante flujo
provenientes de los grandes excedentes mundiales transferidos en forma de donaciones, créditos blandos y ventas a precios especiales. Luchar por una industrialización que responda a nuestros intereses, sea capaz de integrarse al resto de la economía y propicie las bases del desarrollo, y por impedir que sean las empresas transnacionales y la inversión privada extranjera las que controlen y de hecho ejecuten un proceso deformante de industrialización del tercer mundo. Luchar en cada uno de nuestros países por la adopción de las medidas para el control y limitación de las actividades de las empresas transnacionales, ejerciendo a plenitud el derecho de soberanía sobre nuestros recursos, incluido el derecho a la nacionalización. Luchar resueltamente por una solución estable y definitiva a las necesidades energéticas del tercer mundo, tomando en cuenta, además del petróleo, la utilización conjunta de otras fuentes de energía renovable y la cooperación económica internacional indispensable para su desarrollo. Luchar por llevar a la conciencia de todos los estados del tercer mundo la necesidad de promover los cambios estructurales internos indispensables y las medidas encaminadas a elevar el nivel de vida de la población, que forman parte inseparable de todo genuino proceso de desarrollo, particularmente aquellas relacionadas con la redistribución del ingreso, la generación del empleo, la salud, la vivienda y la educación. Luchar con urgencia por enfrentar la crítica situación actual de la salud en el tercer mundo, mediante la masiva movilización de recursos financieros y humanos nacionales e internacionales que tal empresa necesita. Luchar con firmeza y con la indispensable ayuda internacional para desarrollar programas contra el analfabetismo, por la escolarización de todos los niños, por la elevación de los niveles de enseñanza, por la formación masiva de técnicos y personal calificado, por el acceso de nuestros pueblos a la enseñanza universitaria y por el desarrollo de las ricas y centenarias potencialidades de las culturas de nuestros pueblos, combatiendo toda forma de dependencia o colonialismo cultural. Luchar por elevar el prestigio, la autoridad y el papel de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas, brindarles nuestro sólido y ampliamente mayoritario apoyo en la lucha por la paz y la seguridad de todos los pueblos, por un orden internacional justo y por la solución al trágico problema del subdesarrollo que afecta a la inmensa mayoría de los países. Luchar tesoneramente por la unidad más estrecha del movimiento de los países no alineados y de todos los estados del tercer mundo. No permitir que nada ni nadie nos divida. Solucionar mediante negociaciones y fórmulas políticas los problemas que en ocasiones enfrentan a algunos de nuestros países. Juntos nos hemos esforzado, juntos hemos luchado y juntos hemos obtenido victorias. Con ese mismo espíritu y determinación debemos estar dispuestos a librar la más colosal, justa, digna y necesaria batalla por la vida y el porvenir de nuestros pueblos. Muchas gracias. Fíjate, Roberto, ve la importancia de una declaración como la de Fidel, en este caso del Movimiento de Países no Alineados, ¿no? Incluso se llama a la ONU a rectificar en su forma de actuar, ¿eh? La importancia que tiene este movimiento a nivel mundial, por la cantidad de países que le integran
por sus declaraciones que son contundentes, antiimperialistas, antineocolonialistas, antineoliberales, incluyendo el hecho de que allí hay países que son abiertamente neoliberales, pues que tienen gobiernos neoliberales, pero siempre sus declaraciones van en contexto de la paz, de la armonía, del cuidado del planeta Tierra, de una economía justa para todos los pueblos, ¿ves? Por eso te digo que esta reciente reunión que hubo de los países no alineados tiene una importancia enorme, que ha venido siendo bombardeada por la importancia que tiene. Por la importancia que tiene, pero ha venido siendo bombardeada con cositas bajas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Guaidó ahora declarando que él, como presidente interino de Venezuela, entonces ahora él va a autorizar nuestro reingreso al TIAR, unas cosas que son de bobos, son de tontos, ¿no? Y que le acompañan una serie de gobiernitos bobos, no de pueblos, sino de gobiernos bobos, todos inclinados y todos bajando la cerviz al gobierno norteamericano. Dame tu opinión. Mira, a mí me preocupa mucho la bobería, porque bobería fue decir, por ejemplo, que todos los males de Alemania estaban causados por los judíos, por ejemplo. Y hay que ver lo que causó eso, pues nada menos que el Holocausto, ¿no? Y de bobo es, por ejemplo, esto que acaba de decir Trump de estas muchachas, Sí, más o menos las congresistas. más o menos la que llaman el escuadrón, ¿no? Más o menos ingenuas, más o menos honestas, yo no creo que sean deshonestas, puede que desorientadas porque a lo mejor no tienen una buena formación. O como es el tipo de política que se lleva en Estados Unidos. Claro, que es una política banal. Sí. Bueno, pero ellas han tenido la valentía de enfrentarse con todos esos tipos, con ese grupo hegemónico que están en este momento en la Casa Blanca. Y entonces, ¿qué pasa? A mí lo que me preocupa es que cuando él dice que váyanse de aquí, si no les gusta, eso es un argumento bobo. Sí. Pero ¿qué pasa? Que la mente fascista, hay que ponerse en ese pellejo, al fascista le sirve muy bien esos argumentos bobos porque él se siente muy cómodo con el argumento bobo. Es muy fácil. Es muy fácil, es un argumento bobo, fácil, que cualquiera puede repetir como un loro, ¿no? Entonces, y eso es lo que hace Trump. Trump llegó a la Casa Blanca a base de ese tipo de campañas, diciendo estupideces, ¿no? Entonces, eso es hacer América grande otra vez, que por ahí están diciendo hacer América blanca otra vez, ¿no? Sí. Y como dijo la negra de su conducta, él no es blanco, es lo que es anaranjado. Entonces, esa hegemonía, ese supremacismo blanco, no hay que olvidarse que el papá de él era del Ku Klux Klan, o se sospecha que era del Ku Klux Klan, bueno, no importa si era o no era verdaderamente el Ku Klux Klan, pero se portaba como tal, ¿no? Entonces, él es un tipo, un payaso peligroso porque él tiene el botón nuclear. Exacto. En este momento, lo dijo Lavrov, el canciller ruso, lo dijo ayer. Lavrov, sí. Lavrov dijo que Estados Unidos tiene al Medio Oriente a una chispa de una conflagración general. Entonces están provocando, están como esos matones de barrio que comienzan a provocar a la gente. Igual, estas incursiones aéreas a espacio venezolano. O sea, eso es una provocación. Sí. Bueno, que también puede servir para muchas cosas. Sí. No sabemos qué papel jugó ese avión en el apagón de ayer. Sí, sí. ¿No? Podemos pensar lo que nos dé la gana, de paso. Entonces, me preocupa la bobería, porque un bobo como Guaidó, que lo que hace es repetir como un loro todo el tiempo, el cese de la usurpación. Perdón, Roberto, yo quiero hacerle una pregunta a los televidentes. Si en este momento, porque le cambiaron el micrófono a Roberto, pero me indican varios usuarios, me están indicando que hay un sonido. Y creo que es unos aparatos que hay aquí abajo que suenan como un aire acondicionado. Ahora mismo ya no hay, ya el ruido acabó. Ok, gracias. Okay. Entonces, bueno, también puede ser que la falla sea mía, ¿no? De paso, perdón. Feliz cumpleaños a la gente de Telesur. Ayer estuve hablando precisamente cuando, en el momento del apagón, estuve hablando con Patricia. Muchas gracias por unos archivos que le pedí sobre el comandante Chávez. Un abrazo a toda la gente de Telesur.
Un abrazo a la gente que está haciendo Telesur en inglés. Ayer me estuvieron explicando y creo que sería bueno que nosotros la repotenciemos, sobre todo para el Caribe angloparlante. Claro, ¿Ok? Y a los Estados Unidos también. claro. Nosotros debemos, por eso que yo siempre digo, debemos aprender a hablar inglés. Eso no es ningún problema. El inglés no es una lengua imperial, porque Shakespeare no era imperialista. Entonces, pero bueno, ese es otro cuento. El asunto es que ellos repiten como un loro, este señor Guaidó, que tú le preguntas, mire, ¿qué opina usted del arroz con pollo? Entonces dice, cese la usurpación, Sí. ¿cómo es que dice? Gobierno de transición y elecciones libres. Y tú le dices, bueno, ¿y qué opina usted de la deuda externa? Cese la usurpación, y vuelve a repetir el mismo, Sí, la misma. como un loro, pues, ¿no? Entonces, eso le sirve mucho al imbécil que todos llevamos por dentro y que podemos caer en ese juego, ¿no? Es decir, porque el fascismo, los fascistas salen de la gente, pues de uno mismo, ¿no? Entonces, hay una cosa que es bien interesante que yo recomiendo que la gente lea o relea. Es una obra de teatro de Eugenio Ionesco, que es un tipo que fue premio Nobel de literatura, de origen rumano, pero francés, y escribió en francés. Es una novela, una obra de teatro que se llama Rinocerontes, que están en un pueblo en Francia, en una provincia, la gente comienza a volverse rinocerontes. Y entonces el barbero se vuelve rinoceronte, el carnicero se vuelve rinoceronte, el sastre y así, ¿no? Hasta que, no voy a decir el final, pero... Para que la lean. Para que la lean. O si es posible, presionen para que la monte algún grupo de teatro, ¿no? Es una obra realmente genial, bueno, con razón, ese señor se ganó, ese no se ganó, ese no se robó ese premio Nobel, ¿no? Entonces, porque es una metáfora de lo que fue el proceso del fascismo en Europa, cómo la gente se fue volviendo fascista. Y algo que está pasando en este momento, porque la banca internacional, el gran capital internacional comenzó hace tiempo a financiar a esos grupos de ultraderecha, tipo Vox en España, tipo pues, Frente Nacional en Francia, tipo Amanecer Dorado, tipo la Liga Norte, etcétera. Los hijos bizarros de Mussolini, Hitler y Franco. Y también en América Latina, Con los nietos. Bolsonaro, Macri, Exacto. y la gente de oposición de aquí, Guaidó, etcétera, ¿no? Que son tipos que los están financiando, le están metiendo billetes, ¿no? Entonces, porque yo digo que Mussolini y Hitler, si no hubieran tenido el apoyo de la alta burguesía de sus países, no hubieran pasado de ser unos gritones de esquina, unos histéricos, ridículos, porque además Mussolini era un tipo medio payaso, ¿no? Como Trump. El otro día pusimos en el programa nuestro, un programa que tenemos Roberto y yo, no sé si tú lo has visto. Yo creo que ese que tiene como 16 años ya, Sí, que no lo ve nadie. y que tiene 4, creo que llegamos a 5 oyentes, ¿no? Entonces, pusimos 2 películas, una de Mussolini y otra de Trump, y es lo mismo, es la misma cosa, las mismas morisquetas. Entonces, y Hitler, a su estilo alemán, bueno, tú sabes, la cosa marcial, ¿verdad? Entonces, eso sedujo a mucha gente, los volvió locos, los países se volvieron locos, ¿verdad? Detrás de estos tipos. Además que le daba la oportunidad al torpe, al que no estudia, al que no lee, le daba la oportunidad de responder con argumentos banales. Banales, Sí. pero que tenían la contundencia al respaldo de un grupo militar, de un grupo que venía, Exacto. que te llegaba con una cachiporra Una organización. y una organización y te decían lo que sea, ¿no? Entonces, con eso se rasparon a 6 millones de personas, no solamente judíos, por cierto. Ahí había gitanos, ahí había comunistas, ahí había socialistas, ahí había homosexuales, ahí había personas con discapacidad, etcétera. Y por supuesto el grueso eran judíos, ¿no? Entonces se rasparon millones de personas, 6 millones de personas se calcula. Entonces, y crearon una guerra en la que murieron millones, nada más en la Unión Soviética, que fue la que ganó la guerra. Eso es una cosa Eso no lo dicen las películas vaqueras. no dicen las películas vaqueras, pero quien ganó la guerra fue la Unión Soviética. Sí.
Lo que pasa es que los aliados de Occidente se colearon ahí Y fue la que más vidas perdió. y fuera 20 millones de personas, 20 Sí. millones de soviéticos murieron Sí. ahí. Entonces, bueno, pero el asunto es que causaron la muerte de 20 millones, hay que verle la cara a 20 millones de personas. Venezuela tiene 30 millones y en aquel tiempo Venezuela tendría 4 o 5 millones, ¿no? Sí. Entonces, con esas boberías, a mí lo que me preocupa de las boberías es cómo crecen, como bola de nieve, van creciendo y van causando desastres, ¿no? Que es lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en el Brasil, ¿verdad? Y en otros países, con lo que está pasando en Colombia, ¿verdad? Que unos imbéciles toman el poder y empiezan a argumentar disparates, ¿no? Como la señora esta, una señora en Colombia que dijo ayer o antier, que qué es eso que está celebrando el nacimiento de Bolívar, si ese era un asesino y no sé qué cosa. Una señora que dirige un medio. Tú sabes, perdón, Roberto, tú sabes que esa campaña contra Bolívar al principio estaba supeditada nada más que al espacio colombiano. Ya ellos están tratando de internacionalizarla. O sea, están tratando, es más, de hecho, YouTube está llena de un viaje de supuestos análisis de quién era Bolívar visto desde el punto de vista colombiano, de ciertos personajes. Yo no me atrevo ni siquiera a decir si son intelectuales o pseudointelectuales, porque no llegan ni siquiera a eso, en donde te hablan muy mal de Bolívar y te tratan de hablar de un Bolívar asesino, un Bolívar que no... y te están magnificando mucho la figura de Santander. Claro. Aquí también se está poniendo de moda entre los intelectuales. Bueno, yo no voy a ponerme a decir quién es intelectual y quién no. Yo no soy... Oye, cuando llegó no soy. Chávez, Roberto, la Academia de Historia aquí, prácticamente tenía broncificado a Bolívar, ¿no? O sea, Claro, exacto. que era lo que decía Ali Primera, que iban todos los años el 17, Los de 17 y diciembre los 24, sí. a verificar que Bolívar estaba muerto, ¿no? Exacto. Entonces, y lo bronceaban, lo ponían. Hay una película, la que protagonizó Roque Valero. Valero, donde sale una novia de Bolívar, que, bueno, una de las tantas, pero ahí personifica a las novias que tuvo Bolívar. Ella quiere quitarle las botas, están en la playa. Y entonces él no se quiere quitar las botas. Entonces le dice, no, pero es que ven acá, dentro de poco vas a ser de bronce y vas a echar de menos el calor de la arena. Me pareció bien bonito, ¿no? Qué bueno está. Bien bonito, ¿no? Entonces, es verdad, lo volvieron bronce y al volverlo bronce lo paralizaron, lo petrificaron. Y entonces Bolívar... Además que le convenía a las oligarquías. Yo me acuerdo de una caricatura de Zapata que salía una caricatura donde salía uno de esos camaleones que él pintaba, que por cierto los inventó fue Leoncio Martínez. Pero bueno, él lo retomó y lo hizo bien, ¿no? Eso no estuvo mal. Entonces, salían unos camaleones debajo de la estatua de Bolívar. Tú lo que le veías eran las patas a Bolívar, el caballo de Bolívar, ¿no? Y entonces se estaba hablando de que iban a devaluar el Bolívar. Entonces, uno de los tipos le dice al otro, yo el Bolívar que temo que baje es ese. Y efectivamente, Chávez nos trajo a Bolívar, lo bajó de los pedestales y lo convirtió en un personaje. Pues yo siempre digo una cosa un poco cursi, que es que el día que tumbaron a Chávez, ese retrato que sacaron de ahí, no fue que lo sacaron, sino que ese retrato se fue para la calle a buscar al pueblo y regresó a Miraflores con el pueblo, ¿no? Exacto. Entonces, esa imagen se volvió chic entre ciertos sectores intelectuales hablar mal de Bolívar, denigrar de Bolívar, después que lo endiosaron y después que lo convirtieron en una Por figura. eso el rechazo a lo de República Bolivariana de Venezuela. Por supuesto. Por les eso el arde. rechazo a lo de Fuerza Armada Bolivariana. Bolivariana. Eso les arde cada vez que esa palabra se les quema la lengua, ¿no? Exacto. Entonces, porque Bolívar es un personaje muy problemático. Es lo que les pasa a los adecos con personajes como Rómulo Gallego y Andrés Eloy Blanco, que no eran revolucionarios, no eran chavistas, eran más o menos progres, pero tenían una característica que los acusa y los incomoda mucho, que era la honestidad. Exacto. Eran personas decentes. Rómulo Gallego, aparte de ser un gran escritor, gracias al apagón anterior
me relegué a Doña Bárbara, por cierto, y descubrí una cosa que pasa con frecuencia con esas grandes obras, que es que uno encuentra que cada día está mejor escrita, ¿no? Ajá. Entonces, Doña Bárbara es una gran obra, una gran novela, ¿no? Que yo recomiendo, léase Doña Bárbara, o reléala si no la leí, si ya la leyó. Bueno, para ellos es muy incómodo. Entonces, tú te has fijado que los adecos no mencionan para nada. Tú pasas un año conversando con Ramos Ayub y no te enteras de que en Venezuela existió un personaje, un escritor como Rómulo Gallego o O un Andrés Eloy poeta Blanco, grandísimo como Andrés Eloy como Blanco. Andrés Eloy, Sí. o un personaje, Pero sí te enteras rapidito que Rómulo Betancourt fue el padre de la democracia. eso sí, o Pérez Alfonso, Sí, sí. tampoco lo Juan menciona. Pablo Pérez Alfonso tampoco No, existió. tampoco existió. Entonces, ¿por qué? Porque son muy incómodos. Pérez Alfonso, que no era chavista, Pérez Alfonso, Rómulo Gallego, que no era chavista, y Andrés Eloy, que tampoco lo era, eran unos personajes muy decentes. Y eso los acusa, hay que verle la cara y pasar de Rómulo Gallego a Ramos Ayub. Eso da vértigo, ¿no? Tú te asomas, es como cuando uno se asoma a un precipicio. A mí me da vértigo, me da un frito, ¿no? Cuando veo eso, ¿no? Bien, vamos a ver ahora, pues para hablar ahora en el contexto latinoamericano, ¿qué es el Foro de Sao Paulo? El Foro de Sao Paulo no es solamente Latinoamérica, ojo. Ese es un encuentro mundial de la corriente de izquierda, de todo tipo de izquierda. Y lo vamos a tener pronto a partir del 25 al 28 en el país. Hay que darle mucha relevancia a este foro. Ese foro va a ser una esquinita caliente de Sí. debate intenso, sobre todo ahora que tenemos una Venezuela asediada, tenemos a una patria asediada, va a ser un punto de encuentro es más, de hecho, ya a partir de mañana comienzo yo a moverme a ver a quiénes podemos entrevistar allí. Sí, sería Sí. bueno que te trajera un grupo para acá. Sí. Bien, vamos a ver entonces. Yo quiero decir algo antes Ajá. de ir hacia. Estos movimientos, tanto el Foro de Sao Paulo como los no alineados y otros más, son contrapesos a esta hegemonía, Claro. ¿verdad? Del gran capital, que son los grandes empresas, la gran banca y la mediática, la hegemonía mediática, son contrapesos. Y aquí se produce un fenómeno bien interesante, que es el fenómeno del traje nuevo del emperador. Basta con que alguien grite en la calle, que puede ser un niño inocente, que grita, el emperador va desnudo, para que se caiga todo el castillo de naipes. Se viene abajo aquello, ¿no? Era lo que usted decía ahorita, Roberto. O sea, viene un estúpido como este, que el tipo es idiota, ese tipo lo que es un subproducto de Donald Trump, lo pusieron allí a decir la estupidez. Como lo es Donald Trump también. Sí, sí. No, es Donald Trump. Han Bueno, hecho- por eso te estoy diciendo, el producto de Donald Trump, el subproducto es esta cosa Sí. que llaman aquí presidente interino. Que agarre y decide, pues, así, pues, en la Asamblea Nacional, que esta que ellos tienen, que no tiene quórum, no tiene nada, que más de uno anda en desbandada por ahí porque estaban metidos en golpe de Estado, estaban metidos en actos terroristas, en actos de corrupción durísimos. Por ahí agarraron al hermano de Omar Barbosa Sí. con unas pistas. Entonces, tú te encuentras con esta gente, ¿verdad? Que te vienen de repente y te firman ahí rápidamente pues un decreto diciendo que Venezuela se anexa de nuevo al TIAR. Pues. O sea, cosas así, pues. Cosas que son absurdas, que carecen de toda seriedad. Y yo digo, lo peor de todo es que lo que están sufriendo en este momento no son estos gobiernitos lacayos, sino los pueblos que fueron los pueblos por los que fueron electos, ¿no? Vamos a ver ahora a Chávez hablando del Foro de Sao Paulo para que veamos la importancia de ese foro. Y dejen ya de estar atacando el Foro de Sao Paulo. Pareciera que le diera piquiña cada vez que hablan del Foro de Sao Yo Paulo. creo que sigan hablando, porque Sí. eso le da importancia al foro, porque hay gente que no sabe lo que es el foro. Sí, que no tiene idea de Y lo que... entonces de repente le llega un tuit estúpido y se entera de que existe gente. ¿Y qué puede pasar? Que la gente se ponga a buscar por ahí. Sí, vamos a ver. Ya, ¿qué es eso? No, y es peor porque ahí ponemos a la gente a pensar. Sí, y eso A es un peligro. los que no quieren pensar, de repente dicen, yo quiero saber qué es el Foro de Sao Paulo. Sí. Yo quiero saber qué es el Movimiento de Países No Alineados. Que la media internacional trata de mantenerlo oculto y estos atacándolo lo que hacen es
sacarlo a flote, ¿no? Entonces vamos a verlo. Está con Chávez en el Foro de Sao Paulo el 23 de enero del 2005. Rueda. Desde aquí, recogiendo el clamor de todos los que estamos aquí, soñando y luchando por un mundo mejor, posible y necesario, pido que enviemos un saludo estruendoso a los pueblos de la tierra, a los pueblos que luchan, a los pueblos que sueñan, como nosotros y junto a nosotros. Que levanten la mano los jóvenes. ¡Viva la juventud! Decía Ernesto Guevara, el Che, el presente es de lucha, el futuro nos pertenece, el futuro les pertenece, muchachas y muchachos. Van ustedes el futuro. Vamos a hacer una conspiración mundial, una verdadera conspiración antiimperialista, antineoliberal, antihegemónica. El Che decía que la revolución no puede estar peleada con la eficacia revolucionaria. Necesitamos ser más eficaces, más eficientes cada día, que son amenazas que siempre andan sueltas por allí. Ineficiencia y corrupción, dos grandes amenazas. El burocratismo, también decía el Che, la lucha contra el burocratismo. Es una lucha de todos los días para todo revolucionario, para que no nos encadene la burocracia, o más bien el burocratismo. Simón Bolívar lo dijo muy claro, y traigo aquí su voz para repetirlo. Si queremos tener patria, tengamos paciencia y más paciencia, constancia y más constancia, trabajo y más trabajo. Que nadie se desespere, siempre le digo al pueblo venezolano. Paciencia, constancia y mucho trabajo, mucha conciencia, que los cambios van ocurriendo. Claro que no van a ocurrir por sí solos, hay que impulsarlos. No tuvo fuerza el imperialismo norteamericano, a pesar de tanto chantaje y tanta presión, para imponerle a los pueblos de este continente el modelo neocolonial e imperialista del ALCA. Ahora, allí hay, sin duda, no quiero sobredimensionar las debilidades del imperio. Sería fatal subestimar al adversario. No, y menos a este adversario, como se subestima. Pero sin embargo, lo que sí es conveniente es reconocer objetivamente las debilidades del adversario. Porque si uno cree que el adversario es invencible, pues es invencible. No es invencible el imperialismo norteamericano. No es invencible. Ahí está Vietnam en la historia. Ahí está el pueblo de Irak resistiendo al atropello y a la invasión. Allí está Cuba revolucionaria, 40 años resistiendo al imperialismo norteamericano. Allí está la Venezuela bolivariana, resistiendo de hace 6 años al imperialismo norteamericano. No es invencible el imperio. Eso es importante saberlo. ¿Saben por qué? Porque hay gente que de buena fe piensa que es invencible y que no se puede darle al imperialismo ni con el pétalo de una rosa, que no se puede ni siquiera decir nada porque se pueden molestar. Así que no es invencible Goliat, no es invencible el imperialismo. Ah, que eso lo hace más peligroso, sí es verdad. Porque como el imperialismo comienza a sentir sus debilidades, entonces comienza a recurrir a la fuerza bruta. El atropello contra Venezuela, utilizando la fuerza bruta, es un signo de debilidad. Debilidad ideológica,
que es una de las más grandes debilidades. Ya casi nadie se atreve a defender al neoliberalismo. Hasta hace apenas 3 años éramos casi Fidel y yo solos en esas reuniones de presidentes. Era como un coro neoliberal y uno se sentía allí como un infiltrado, conspirando, decías tú. Hoy no. Casi nadie hoy se atreve a defender el modelo neoliberal. Por tanto, esa es una de las debilidades. Ha quedado desnudo el neoliberalismo. Las debilidades ideológicas son evidentes. Las debilidades económicas incluso son evidentes. Y esas debilidades, todo indica que van a seguir acentuándose. Por otra parte, a nivel universal, se levantan viejos actores y nuevos actores en el mapa geopolítico planetario que es necesario reconocer y que también influyen en las fortalezas o debilidades de la hegemonía imperialista norteamericana. Ya no estoy hablando de las debilidades internas del imperialismo, en lo objetivo o en lo subjetivo. La Rusia, por ejemplo, se levanta. Ya no es la Rusia de Yeltsin arrodillada a los mandatos de Washington. Hay un nuevo nacionalismo ruso, yo lo he visto, lo he palpado en las calles de Moscú. Hasta hace pocos años casi nadie se atrevía a hablar de Carlos Marx en Moscú. Casi nadie se atrevía a hablar de Vladimir Ilich Ulyanov en Moscú o en los pueblos de Rusia. Pues en este último viaje incluso me invitaron a dar una charla en el Instituto de Filosofía de Moscú y ahí lo que se habló fue de Carlos Marx, de Lenin, de Engels, hay una corriente revisando cosas y sobre todo, más allá de lo ideológico, Rusia se ha levantado. Ya no es la Rusia arrodillada aquella que daba tristeza y lástima. Hay un buen presidente al frente, Vladimir Putin. Y China ni se diga. China avanza, crece, se fortalece. Estuvimos en Pekín hace unos días en la Navidad. China ya es una potencia mundial. Económicamente China lleva 20 años creciendo a un ritmo del 19% en promedio. Un crecimiento tecnológico, autonomía y soberanía alimentaria. Se fortalece Irán. Los norteamericanos pretendieron que Irán suspendiera sus investigaciones nucleares. Irán se resistió y al final se impuso la tesis de los iraníes. No pudo con ellos el imperialismo norteamericano. No consiguió el apoyo de Naciones Unidas ni el apoyo de Europa. Y así. Y en América Latina, aquí estamos pues. Aquí estamos. América Latina hoy no es la misma América Latina de hace 5 años. Allá en Venezuela, sobre todo los 2 primeros años de mi gobierno, muchos de mis partidarios me criticaban, me pedían que fuéramos más rápido, me pedían que había que ser más radicales. Yo consideraba que no era el momento, y no era el momento, porque hay fases en los procesos, compañeros. Hay fases, hay ritmos que no tienen que ver solo con las situaciones internas
de cada país, sino con la situación internacional. Yo estoy aquí porque, como lo dije hace 2 años, aquí mismo en Porto Alegre, en la 3ª edición del Foro Social Mundial, este Foro Social Mundial es el evento político de mayor importancia de los que ocurren en el mundo todos los años. No hay otro de esta magnitud. Qué mejor escenario que este. Estoy aquí porque el Foro Social Mundial de Porto Alegre, pues en estos 5 años, en estas 5 ediciones, se ha convertido en una sólida plataforma de debate, de discusiones, una sólida, amplia, variada, rica plataforma donde la mayor parte de los excluidos, de los que no tienen voz por allá en los espacios del poder, aquí vienen a expresarse y a decir su voz de protesta, aquí vienen a cantar, aquí vienen a decir lo que son, lo que quieren, aquí vienen a decir sus poemas, sus canciones, su esperanza, a buscar consensos. Estoy aquí por esas cosas y por muchas más. Estoy aquí también para agradecer a nombre del pueblo venezolano la solidaridad, todos los gestos de apoyo, de solidaridad que desde este espacio y muchos otros aquí representados siempre han llegado a Venezuela, la Venezuela atropellada por el imperialismo en los últimos años, la Venezuela bolivariana. Así que muchas gracias, también por eso estoy aquí, para dar ese agradecimiento de parte de nuestro pueblo. En esa condición es que vengo a Porto Alegre, un militante más, militante de la causa revolucionaria, porque en eso tiene razón Ignacio Ramonet. Yo soy un revolucionario y cada día soy más revolucionario, porque cada día me convenzo más de que el único camino por el cual nosotros podemos romper la hegemonía capitalista, podemos romper la hegemonía de las oligarquías de estas tierras, es por el camino de la revolución, no hay otro camino. En fin, yo estoy convencido que solo por el camino de la revolución podremos salir del atolladero histórico en que estamos desde hace siglos, 500 años, 200 años. Hoy, oportuno es decirlo desde Río Grande do Sul, en el Foro Social Mundial, ningún espacio más indicado para decirlo. Para salvar al mundo necesitamos muchas cosas. Una de las primeras, la conciencia del sur. Relanzar la conciencia del sur, de que el sur también existe. Incluso digo más, compañeros. Es posible que en el norte algunos no se den cuenta, pero el futuro del norte depende del sur. Porque si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, si nosotros no hacemos de verdad posible ese otro mundo mejor, y si el mundo, es decir, si fracasáramos, quiero decir supuesto negado, en el supuesto negado de que fracasáramos y se impusiera definitivamente al mundo detrás de las bayonetas de los marines norteamericanos, detrás de las bombas asesinas de Mr. Bush, si no hubiera fuerza, conciencia y organización y fuerza necesaria en el sur para resistir los embates del neoimperialismo y la doctrina Bush se impusiera en el mundo, pues el mundo iría directo a la destrucción. El planeta se vería incendiado por cientos de rebeliones violentas, porque los pueblos no se van a calar en paz la imposición de un modelo como el neoliberalismo, como el colonialismo. No tengo la menor duda. Es necesario
decimos, y dicen muchos intelectuales del mundo, trascender el capitalismo. Pero agrego yo, el capitalismo no se va a trascender por dentro del mismo capitalismo. No. Al capitalismo hay que trascenderlo por la vía del socialismo. Por esa vía es que hay que trascender el modelo capitalista. El verdadero socialismo, la igualdad, la justicia. Yo quiero aclarar que creo, no estoy seguro, si estoy equivocado que alguien me lo diga, pero creo que fue la primera vez en ese foro de Sao Paulo, o por lo menos internacionalmente, en el año 2005, donde el comandante Chávez habla de socialismo, pero no solamente en el caso de socialismo, sino que vemos, uno, con el discurso del comandante Fidel en 1983, todavía no había caído la Unión Soviética, y con este discurso del año 2005 es lo actualizado que están ambos discursos. Sí. Lo actualizado, decíamos nosotros los visionarios que fueron siempre. Que cada día están más claros. Sí. Tu opinión. Sí, bueno, es que ellos son así como Gardel, que tú sabes que Gardel cada día canta mejor, ¿no? Sí, sí. Y es verdad, tú pones a Gardel y tú dices, coño, este tipo canta mejor que la última vez que lo oí, ¿no? Que es una cosa paradójica, ¿cómo va a cantar mejor si ya murió, no? El asunto es que estos tipos, que Fidel, Chávez, Bolívar, Lenin, son tipos que se colocan en una bisagra histórica que les permite ver, en un vértice, que les permite ver el mundo, tanto en el tiempo como en el espacio, de una manera mucho más global que la que podemos ver nosotros, ¿no? Exacto. Entonces uno lo que tiene que hacer, como no sé quién era que decía que yo me voy a montar en los hombros de Chávez para ver más lejos, ¿no? Pero el que grande es él, ¿no? Entonces yo soy un enano que se monta en los hombros de un tipo como Chávez o como Bolívar o como Fidel, ¿no? Como Fidel. Entonces, para ver más lejos, ¿no? Entonces ellos ven muy lejos, ellos ven desde una distancia, tienen una clarividencia impresionante, ¿no? Porque precisamente eso, se colocan en esa bisagra, en ese vértice que les permite ver el mundo de un modo muy distinto, ¿no? Con mucha más lucidez que la que tenemos los demás, ¿no? Entonces yo creo que lo del socialismo, que el propio Chávez, incluso yo recuerdo haber oído a Chávez diciendo que él no era marxista, ¿no? Varias veces lo dijo. Y ahora tú lo citas al comienzo del programa que dice, yo asumo el marxismo. Es decir, cuando por fin se convence, bueno, porque Chávez fue creciendo. Eso fue en La Habana, eso fue en el Palacio de Convenciones de La Habana. Y lo vimos crecer, ¿no? Lo fuimos viendo crecer a Chávez, ¿no? Porque él al principio era un muchacho ingenuo, buena gente, muy valiente, muy lúcido, muy todo, pero él fue enriqueciendo su acervo político, su acervo cultural, porque era un hombre que leía ávidamente, ¿no? Todo lo que le caía en las manos se lo leía, ¿no? Entonces, eso hizo que él fuera madurando una cantidad de ideas que al principio él no se atrevía a asumir porque no los conocía bien, ¿no? Yo imagino que por el camino se lanzó a leer a Marx, se lanzó a leer a Mesaros, que por esa vía le llegó a Marx seguramente. No importa por dónde le llegue uno a Marx, el asunto es que llegue. Hay un discurso que él tiene en San Carlos de Cogede. Él tiene un discurso en San Carlos de Cogede donde ya él hablaba de Gramsci. Te estoy hablando cuando sale en el 94, estamos hablando del año 95, por allí todavía no se había lanzado a candidato, sino que iba visitando, creo que fue en un aniversario de Zamora. Él allí, en un discurso que tiene, por cierto, que es nocturno, en una de las avenidas en San Carlos, él habla ya de Gramsci. O sea, o por lo menos, no es que dice Gramsci, sino que menciona lo del Estado que está muriendo y el Estado que está por nacer. Sí. O sea, ya él hablaba. Gramsci, que fue uno de los grandes teóricos del marxismo, ¿no? Sí, sí. Del siglo XX, ¿no?
Igual que Ludovico Silva, que por cierto nosotros no lo solemos reivindicar mucho, pero a Ludovico Silva hay que leerlo y releerlo. Él tiene varios libros, entre ellos La plusvalía ideológica, que es un libro que me parece clave, ¿no? Bueno, pero el asunto es que lo mismo que pasó con Fidel, que también fue evolucionando, ¿no? Y lo que pasaba, lo que citaba mucho Chávez, a propósito de, citando a Trotsky, que decía que la revolución necesita el látigo de la contrarrevolución para estimularse y avanzar, ¿no? Entonces, todos estos golpes que nos van dando, unos grandes, otros pequeños, no hay que desestimarlos. Por eso que yo no subestimo a un bobo, porque un bobo puede ser muy peligroso. Este golpe de ayer, del golpe eléctrico, que venía siendo planificado, como lo reveló el ingeniero Por Winston, cierto, Winston Cava. Diosdado hizo la denuncia Sí, ayer en radio. Muy oportuna, porque Muy oportuna la denuncia, sí. ¿cómo sabe ese tipo que La Guaira es lejos? Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo logró adivinar media hora antes o un cuarto de hora antes que venía un apagón, ¿no? Que ahora sí de verdad que les va a costar, porque es la subestimación, ¿no? Sí. Ahora no van a poder, sin embargo, bueno, a mí me llegó la luz a la 1. Sí, más o menos esa fue la hora en que empezó a llegar a Caracas. Sí, y entonces yo me desperté porque se me prendió la luz y bueno, para conectar los corros. Yo insisto que detrás de este ataque a la luz, tiene que ver muchísimo el tema de distracción para evitar los escenarios, por ejemplo, tan importantes como en el caso de la cumbre del Movimiento de Países No Alineados y ahora con la cumbre del Foro de Sao Paulo. Sí, pero fíjate que ha habido varios ataques eléctricos. En Estados Unidos ha habido varios ataques. Hubo el más famoso. Cayó en Nueva York. Nueva York, sí. Pero es que también cayó en Brooklyn y cayó en otros lugares. Y ¿cómo es eso? ¿Cómo fue eso que se cayó en Buenos Aires? Que afectó Buenos Aires, Uruguay y Chile. ¿Cómo es eso? ¿No será que están experimentando unas técnicas nuevas para tumbar la electricidad y han atacado a Rusia? Lo que pasa es que no han podido. Sí. Los rusos deben tener unos sistemas de antivirus y cosas que le impiden que... Pero eso lo están haciendo, que es un experimento nuevo, una nueva guerra. Ya lo hicieron en Irán. Irán creó un departamento especial de estudios para rechazo o para evitar los ataques a la luz. Ya se le hizo a Irán, se le ha hecho a varios países. Lo que llaman un muro de fuego, ¿no? Exacto. Entonces tú creas un muro de fuego para impedir que te entre. No es que tú vas a totalmente impedir, pero por lo menos lo dificultas, pues. Exacto. Entonces aquí nos han estado atacando. Parece que lo que pasó ayer fue un pulso electromagnético. En fin, yo de eso no sé cómo. Pero algo pasó. Eso no puede ser que se haya caído solo así. Porque, como dice el genio Guaidó, que eso fue una falta de mantenimiento analógico, pero que con una batería se vuelve a prender, ¿no? Como un carro que se le echa a perder la batería y tú le pones otra y lo prendes, ¿no? Entonces... No, hay una cosa que es verdad. O sea, ya el discurso de esto que le llaman oposición, esta cosa que le llaman oposición, ese discurso ya no creo que ni siquiera convence a su propia gente. No, fíjate que no le va gente a la... Tú no puedes agarrar y hablar de falta de mantenimiento cuando tú ves que los ataques son tan duros. Y aparte de eso, hay algo que es bien importante decirlo. Nosotros tenemos un pueblo en resistencia desde hace rato, estoico, que ha estado soportando no solamente el hecho de las consecuencias del bloqueo, las consecuencias de las sanciones, las consecuencias incluso del ataque a nuestra moneda, sino que ya no se cree ese cuento. O sea, yo lo he dicho toda la vida, yo no sé si tú, qué opinión tienes tú. Y le hago esta advertencia directamente a los señores de la oposición y a los que piensan allá en Estados Unidos que aquí puede haber un caracazo que tumbe al gobierno revolucionario. Si aquí se diera un movimiento de masa que salga a la calle, tengan por seguro, esto se los digo yo desde el corazón porque lo veo, que ese movimiento de masa va a obligar al gobierno revolucionario a que radicalice la revolución, no va a ir para la derecha.
y menos con Oye, con sí. todos estos personajes. O sea, desde los que se van para Colombia, supuestamente a tratar de invadir el país, resulta que terminan en un prostíbulo con una persona muerta de la que no se habló más. Sí. Porque así son ellos. Lo que llamaban Y de- antes las Igualito drogas, de los casos el de corrupción que se aguardiente, dieron. las Exacto. prostitutas y las malas palabras. Exacto. A eso llegaron. pues. Yo en líneas generales les digo, se los hago como advertencia, ténganle miedo a este pueblo. Ténganle miedo a este pueblo. Lo que sí están atacando, y creo que es uno de los estudios que están generándose desde Estados Unidos hacia acá, es tratar de entender de dónde viene la resistencia del venezolano. Eso sí lo están tratando de ubicar. Por eso el tema, al final, de cómo ellos están tratando de extirpar el chavismo. O sea, ya el problema no es Nicolás, no es este pueblo, no, el problema es Chávez. Es cómo hacer para sacar a Chávez del corazón de los venezolanos. Eso va a ser bastante difícil. Sí, sí. Porque Chávez se atornilló. Se empoderó. Se atornilló y cada día Sí. se atornilla más, ¿no? Porque cada día la gente lo entiende más y cada día la gente lo quiere más. Hay una cosa interesante que yo observaba ayer, bueno, y lo vengo observando desde hace tiempo, pero ayer lo terminé de corroborar. El pueblo venezolano, incluyendo al pueblo de oposición, que también es pueblo, se ha comportado con un estoicismo impresionante, esa fue la palabra que usaste hace un momento. Una actitud espartana, ¿no? Y ayer, fíjate tú que no se producen los desórdenes que ellos están esperando con el apagón. En cualquier otro país se producen un apagón y empiezan los saqueos y las violaciones y los desastres. Aquí no pasa nada de eso. La gente caminó. Conozco gente, amiga mía, que tuvo que caminar hasta su casa. Gente que vive en los valles del Tuy que se fue caminando por la carretera estoicamente, disciplinadamente. Y eso es una cosa que hay que aplaudirla, incluyendo a la gente de oposición que no oye esos cantos de sirena, perdón, de ballena. De ballena. Cantos sí. de ballena. Que les dan con estos apagones, con la falta de medicina. Tengo familiares que viven buscando pastillas para la tensión alta, gente que anda buscando insulina como loca por ahí, gente, oye, porque nos están bloqueando, nos están matando, pana. Eso es lo que están buscando, que nos matarnos. Arrodillar por hambre y por enfermedad. Y por enfermedad. Estos muchachos que están allá en Italia y en Argentina, esperando un trasplante de médula, oye, vale, eso es un crimen. Sí. Y estos tipos que se han robado a Citgo, chicos, se robaron a Citgo, hay que verle la cara a Citgo. Citgo tiene 15.000 estaciones de servicio en Estados Unidos. Tiene más estaciones de servicio que restaurantes McDonald's, ¿no? Entonces, eso es gran parte de la gasolina que los estadounidenses les ponen a sus carros es de Citgo. Se robaron eso, así se robaron. Dame acá, había acá eso. Entonces, lo que yo decía hace un rato de la corrupción, ahora no, ahora tú te robas una empresa del tamaño de Citgo Sí. o de Monómero y no sé qué otra empresa de No, y PDVSA es que cuando tú sacas la cuenta, ya el tamaño del cinismo de la política norteamericana, de agresión norteamericana, es tan evidente que ya ni siquiera convence tú te acuerdas, aquellas excusas para intervenir por la libertad, por la democracia, por la libertad de expresión. Es decir, todo eso ya ni siquiera te convence. Es más, quería culminar con un video de Fidel en el año 1994. Roberto, tú sabes que una de las cosas con las que nos vienen atacando es por el tema de los derechos humanos. Supuestamente nosotros somos los que violamos los derechos humanos. Fidel en el año 94, en un homenaje de apoyo que se le hace a Cuba en el Teatro Carlos Martel de La Habana, hay una parte del discurso en donde él hace una disección de toda la violación de derechos humanos por parte de Estados Unidos. En el año 94,
ese discurso hoy tiene más vigencia que nunca. Porque, ojo, lo único que tendríamos que hacer nosotros es anexarle todas las otras violaciones que se hicieron del 94 para acá. Pero ¿quién es realmente el que viola los derechos humanos? ¿Quién es el país que viola los derechos humanos? Y te habla, de manera irónica, te dice que es el campeón de los derechos humanos. El guerrero de los derechos humanos. Yo quiero que veas bien, porque él va definiendo. Fíjate tú que a Cuba se le ha venido acusando toda la vida desde la aplicación de bloqueo, desde que salieron, desde aquella muy mala conferencia de Punta del Este, en aquella cumbre de Punta del Este en Uruguay, cuando expulsan a Cuba de eso que llaman OEA, que ya no tiene ni pies ni cabeza. Entonces quiero que escuches esto, cómo él disecciona el tema de los derechos humanos con relación a en el año 94, porque tiene más vigencia que nunca. Rueda. Queridos amigos, y con qué gusto lo digo, así, queridos amigos. Como le decíamos nosotros recientemente al Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, con el cual conversamos largamente, la más brutal y más cruel violación de los derechos humanos de nuestro pueblo es la que se comete con el intento de matar y rendir por hambre y enfermedad a 11 millones de cubanos. Estados Unidos hablando de derechos humanos. Cuando empezó por exterminar a los antiguos habitantes de ese país, a su población autóctona, a su posición indígena. ¿Quién puede olvidarse de aquella época y de aquella tradición de recolectar cueros cabelludos de indios? Mataban más indios que búfalos y acabaron incluso con los búfalos. Expandieron el Estado a costa de los territorios de otros y se extendieron arrebatando tierras. Y así despojaron a los vecinos de una forma o de otra de cuántas millones de kilómetros cuadrados de tierra. Solo a México le arrebataron más de la mitad de su territorio. A Puerto Rico lo tienen todavía ocupado. A Cuba hace más de 150 años quisieron devorársela.
En países de América Latina intervinieron decenas de veces. A Panamá le impusieron el canal. Eso por no hablar más que de nuestro hemisferio. No me estoy refiriendo a la guerra de Vietnam y en Laos, en Camboya y en estos muchos lugares. ¡Qué historia! Y qué paradójico que ahora aprueben la proposición de ley 187. Y eso no fue hace 100 años, ni fue hace 100 días, hace unas cuantas semanas, para prohibir que le presten atención a la salud y a la educación de los niños indocumentados y a los familiares y a los indocumentados. ¿Qué concepto, qué respeto por los derechos humanos son esos? ¿Qué conceptos, qué ideas acerca del ser humano? ¿Y cómo se puede concebir que un niño llegue enfermo y no se le atienda? Cuando se gastan, por otro lado, 300.000 millones de dólares en el presupuesto militar y en las armas más sofisticadas que se han concebido jamás. Y no hay que remontarse a los pasados tiempos. En los tiempos modernos, desde que la revolución existe, ¿cuál ha sido la historia de la política exterior de Estados Unidos? Ese campeón de las libertades, ese campeón de los derechos humanos. La alianza estrecha con los regímenes más represivos y más sangrientos que han existido en el mundo. Si pensamos en Europa, recordamos que inmediatamente después de la Guerra Mundial se produjo la alianza de Estados Unidos con el fascismo español. Que fue instaurado con las armas de Hitler y de Mussolini. Y que costó millones de vidas. Hasta el final. No podemos pasar por alto su alianza con el régimen de Vietnam del Sur y su guerra genocida contra el pueblo vietnamita en el sur y en el norte. No podemos pasar por alto la guerra de Corea, país que fue totalmente arrasado, convertido en polvo. No podemos ignorar Hiroshima y Nagasaki.
con el empleo innecesario de armas nucleares, empleo absolutamente innecesario, y que en todo caso podrían haber sido utilizadas contra alguna instalación militar, y que cayeron sobre poblaciones civiles de cientos de miles de habitantes para instaurar la era del terror atómico en el mundo. No podemos olvidar la alianza con Sudáfrica y el apartheid. No podemos olvidar incluso que el apartheid fabricó armas nucleares. Y cuando nosotros luchábamos en el sur de Angola contra el ejército del apartheid junto a los angolanos, ya Sudáfrica tenía armas nucleares, varias armas nucleares, y los Estados Unidos sabían que Sudáfrica tenía armas nucleares y que esas armas nucleares podían ser empleadas contra los soldados cubanos y angolanos. Ah, pero era Sudáfrica, era el racismo y el fascismo. Ellos que han armado gran escándalo, ya están amenazados con la guerra por la supuesta idea de que los norcoreanos querían desarrollar armas nucleares. Toleraron, permitieron, consintieron y por vías indirectas facilitaron la construcción de armas nucleares por parte de Sudáfrica. Pero si nos acercamos a nuestro continente y en época reciente, ¿quién puede olvidar la guerra sucia de Nicaragua? Organizada a través de mercenarios armados, que costó la vida de decenas de miles de nicaragüenses y la mutilación de miles y miles de nicaragüenses. ¿Quién lo puede olvidar? El campeón de la libertad, el campeón de los derechos humanos. ¿Quién puede olvidar la guerra sucia del Salvador? El apoyo del gobierno de Estados Unidos a un gobierno genocida, al que entregó miles de millones en armas sofisticadas para aplastar la rebelión del pueblo. Guerra que costó más de 50.000 muertos. ¿Y por qué tuvo lugar la guerra de las Malvinas? Bien sencillo. Porque Estados Unidos utilizaba el batallón 401, las fuerzas especiales en Argentina, para la guerra sucia contra Nicaragua y la guerra sucia en El Salvador. Y le prestaban tan brillantes y agradables servicios a Estados Unidos que se creyeron en la ocasión de ocupar las Malvinas. Esto no tiene nada que ver con el derecho de Argentina a las Malvinas, que hemos defendido siempre, toda la vida. Pero los militares argentinos creyeron que habían llegado la hora de cobrarle los servicios que les prestaban en Centroamérica a Estados Unidos.
para que lo apoyaran en aquella aventura militar. Fue una aventura. En definitiva, porque no es forma de hacer la guerra. Las guerras se hacen o no se hacen. Y se hacen, y si se hacen hay que llevarlas hasta las últimas consecuencias, si son guerras justas. Invadieron las Malvinas, pero puestos Estados Unidos en la disyuntiva de escoger entre sus aliados y antecesores ingleses, y el gobierno militar argentino escogieron a los ingleses y los apoyaron. ¿Quién puede olvidar lo que ha ocurrido en Guatemala desde la época del gobierno de Arbenz en los años 50? Donde un gobierno popular elegido por el pueblo intenta hacer una reforma agraria para ayudar a los campesinos y a las comunidades indígenas. Inmediatamente la guerra sucia, la invasión de mercenarios. ¿Y después qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado hasta hoy? Más de 100.000 desaparecidos. Un país donde en decenas de años no existió la categoría de preso político, porque todo el mundo era desaparecido. Hasta hoy, ¿quién suministró a ese gobierno? ¿Quién suministró? ¿Quién lo entrenó? ¿Quién lo preparó? El campeón de la libertad, el campeón de los derechos humanos. ¿Y qué pasó en Chile con el gobierno popular de Salvador Allende? Contra él conspiraron su economía fue de diversas formas bloqueada. Y se fueron creando las condiciones para el golpe. Que trajo al país miles y miles de desaparecidos y de asesinados. ¿Y qué pasó en Argentina con aquel gobierno militar que mencionábamos? Se dice que como mínimo 15.000 desaparecidos. Se dice que cuando mínimo, he dicho cuando mínimo, porque no quiero que parezca que estoy exagerando. Y se afirma que fueron 30.000. Y que aquí algunos dicen que más. Pero consideremos esa cifra señalada como mínimo. Es que realmente son pocos. 15.000 desaparecidos. ¿Y quién armaba a ese gobierno? ¿Quién lo apoyaba? ¿Quién le daba socorro político? ¿Quién utilizaba sus servicios en Centroamérica? Los campeones de la libertad, los campeones
de los derechos humanos. ¿Y qué pasó en Uruguay? ¿Y qué pasó en Brasil? ¿Y quiénes apoyaron a los golpistas? Y a los que torturaban, asesinaban y desaparecían gente. ¿Quién intervino en Santo Domingo cuando la rebelión de Camaño? ¿Quién invadió Granada? ¿Quién invadió Panamá? Los campeones de la libertad y de los derechos humanos. ¿Cuál de esos países fue hostigado? ¿Cuál de esos gobiernos fue hostigado? ¿Cuál de esos gobiernos fue bloqueado? Todos los que he mencionado. ¿A quiénes de ellos les negaron los créditos y el comercio? ¿A quién de ellos dependieron de venderle armas y suministros de guerra? ¿A quiénes no entrenaron en la llamada acciones antisubversivas? ¿A quienes no entrenaron en el arte del crimen, la desaparición y las torturas? Y esos son los que bloquean a Cuba, los que calumnian a Cuba, los que acusan a Cuba de violaciones de los derechos humanos para justificar sus crímenes contra nuestro pueblo. Y es Cuba, lo digo sin pasión, lo digo sin subjetivismo de ninguna índole, el país que más ha hecho por el ser humano. Camarada, ya finalizando, pues teníamos dos visionarios en América Latina que siguen siendo espíritu de la revolución en América Latina y el mundo, ¿no? Si nosotros empezamos a sacar lo que viene haciendo Cuba, pues, desde hace bastante tiempo, que va recopilando todas las violaciones de derechos humanos, las violaciones a sus derechos humanos, a partir del bloqueo. Imagínate si nosotros empezáramos a sacar también, no solamente de Venezuela, sino de toda América Latina y el mundo, todas las violaciones de derechos humanos que ha cometido Estados Unidos. Ya para despedirnos, Roberto. Bueno, hay un montón de cosas que podríamos decir, podríamos empezar, pues no podemos Dale, empezar dale. otra vez el programa. Más o menos, más o menos. A ver si logramos decir algunas cosas. Sí, yo siento que Fidel allí y Chávez también hablan como personajes bíblicos, ¿no? Yo siento que ahí está hablando Moisés, independientemente de que Moisés decía unas cosas y Fidel decía otras, ¿no? Cada quien en su época. Lo cierto es que Fidel tiene esa voz que viene de la tierra, esa voz que viene de lo hondo, pues de la savia profunda, ¿no? Del continente, pues de aspiraciones que vienen rodando desde tiempos muy remotos, desde Guaycaipuro por lo menos, ¿no? Como yo me acuerdo que alguien me decía muy al comienzo de la revolución bolivariana, decía, ¿cuándo empezó esto? Y yo le decía, cuando mataron a Guaycaipuro, incluso antes. Incluso antes, Porque claro. lo mataron porque había empezado ya la guerra, ¿no? Entonces, a Guaycaipuro, que según te entiendo,
el tipo se robó una espada, le robó una espada a un conquistador y con esa espada dio la última batalla, ¿no? Entonces, Guaycaipuro lo llevamos aquí adentro, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo nos van a vencer si llevamos adentro a Guaycaipuro y a Miranda y a Bolívar y a Simón Rodríguez y a Andrés Bello y a otros más, y a Zamora y bueno, y una enorme cantidad de gente? Porque hay una cosa que han llamado algunos filósofos de la historia, el logos. Hay un logos en los pueblos, ¿no? Y el logos venezolano particularmente es un logos de libertad, es un logos de rebeldía, un logos de resistencia, ¿no? Que apenas comenzó la conquista, ese genocidio que llamamos conquista de América, que los indios empezaron a defenderse como pudieron. Por ejemplo, Chacao, el indio Chacao, murió rescatando unos niños que los conquistadores le habían robado a su tribu, ¿no? Entonces, el indio Chacao, un héroe, nosotros estamos acostumbrados a llamar Chacao a una parroquia un poco cifrina, en fin, ¿no? Yo no tengo nada contra los cifrinos, pues. Yo quisiera algún día llegar a ser cifrino, pero bueno, el asunto es que Chacao fue Ahora, hay una cosa muy buena que dijo Nicolás hace un tiempo atrás, que es muy significativo, que en Venezuela hayamos conservado como nombres de lugares, o sea, lo que llaman topónimos, nombres de indígenas, Caricuao, Tiuna, Paramaconi, Maracay, Baruta era hijo de Guaycaipuro, y eran indios que estaban resistiendo, pues que estaban fajados contra los españoles y los lograron mantener a raya, porque fíjate, en Venezuela la pacificación, la reducción, como lo llamaban los conquistadores, de los indios, se vino a producir hacia 1750. O sea que se tardaron un tiempo largo desde que llegó Colón a las costas del estado Sucre en 1498 hasta 1750. Pasaron unos cuantos años, ¿no? Exacto. Porque en cada esquina había un indio alzado, pues, ¿no? Entonces estaban alzados unos aquí y más allá, ahí en 3 cuadras más allá estaba alzado otro grupo y más allá estaba alzado. Entonces eso fue una cosa que fue una pesadilla para esa gente, no lograban controlar a los indígenas. Independientemente que hubo algunos escuálidos de la época que se cuadraron con los españoles, pero fueron un pequeño grupo. Sí. Sí, los malinches. Los malinches, ¿no? Entonces, yo creo que lo que pasó en Venezuela fue que los criollos, que eran una mezcla de españoles con indios y con negros, entre ellos Bolívar, que tenía sangre africana bastante visible, esa gente que, fíjate tú qué curioso, ¿no? Un tipo como Bolívar, como Simón Rodríguez, como Andrés Bello, como Miranda, que algo tiene que haber estado pasando en Venezuela como para que surgieran esos 5 personajes, porque a esos que acabo de nombrar también hay que añadir a Sucre, ¿no? Exacto. ¿Qué estaba pasando aquí para que surgieran esos 5 gigantes? Para nombrar nada más a los más grandes, ¿no? Porque también debajo de ellos había un poco de gente, de mujeres incluso. Juana Ramírez la Avanzadora, ¿cómo se llama la otra? Hay otra heroína de la independencia, bueno, no me acuerdo ahorita, pero las mujeres pelearon. El otro, Chávez contaba que cuando terminó la batalla de Carabobo se encontró con una cantidad de mujeres muertas en el campo de batalla. Y él le preguntó a Páez, bueno, ¿y esas quiénes eran? Bueno, o sea, las mujeres que estaban peleando, estaban fajadas peleando como peleó Manuela Sáenz, que se batió en aquí Ayacucho. cerca, México, las que cargaban las cananas de los... Sí. De los mexicanos. También. Sí, y la India Pacuana. Sí. La India Pacuana era jefa de todos esos. La mujer latinoamericana siempre fue luchadora. La India Pacuana, que la estamos rescatando ahora, recientemente. Yo le agradezco mucho a Iraida Vargas, que me regañó un día. Me dijo, no te vas a acordar de Apacuana. Y yo no me acordaba de Apacuana. Entonces, ella, gracias saludo, un abrazo a Iraida, que me reveló eso, que me aclaró eso, y seguramente detrás de Apacuana había otro poco de mujeres indígenas que también estaban fajadas, ¿no? Entonces yo creo que hay un logos venezolano, que es el logos de la resistencia y del ejemplo para el continente
de un pueblo líder, porque nosotros con la bobería llegamos hasta Bolivia, pana, Sí. y no llegamos más lejos porque se atravesó un tipo como Santander y otros más, y como el mismo Páez, que brincó, fue el primer saltador de talanquera que en este país, lamentablemente, porque Páez fue un gran héroe, pues, ¿no? Y sigue siendo. Esa parte de Páez no la podemos desechar, ¿no? Un táctico, un tipo realmente brillante en la guerra. Entonces, bueno, mira, eso es una característica que tenemos nosotros que hace que en este momento nuestra resistencia no consiste también en prepararnos, ¿no? Para la guerra, ¿cómo se llama? Los compañeros de la milicia, etcétera. Pero también consiste en mantenernos firmes, pues, como los espartanos, que los espartanos eran famosos por eso, porque Sí. aguantaban callados. Bueno, hay que ver la película de los 300 sí. que hicieron la resistencia en el paso de las Termópilas, que fue un acontecimiento que yo siempre lo he admirado mucho, ¿no? Como aquellos 300 tipos pararon un ejército de miles de personas, de persas, ¿no? Entonces, que era un imperio poderoso. Y cómo Grecia, entre los atenienses y los espartanos, mantuvieron la resistencia allí y cambiaron la historia, ¿no? La historia hubiera cogido por otro camino, ¿no? Entonces, en este momento nos encontramos en una situación, lo que llaman por ahí los físicos teóricos, una singularidad. Y es que en la singularidad se produce una situación tal en el universo, pues, en la cual las reglas de la física no se comportan del modo habitual, ¿no? Y en las guerras, en la historia humana, pasan cosas así. Lo que pasó, por ejemplo, en Stalingrado. Sí. Ahí ha podido pasar cualquier cosa. Porque si los alemanes no hubieran pestañeado y se hubiera rendido el jefe, von Paulus, que se rindió, pues, a pesar de la orden que le dio Hitler de no rendirse, el tipo se tuvo que rendir porque es que era demasiado apabullante lo que estaba pasando allí. Y lo que hicieron los soviéticos allí fue una cosa realmente de un heroísmo que pocas veces se ha visto en la historia humana, ¿no? Fue como el equivalente del paso de las Termópilas, ¿no? Entonces, esta capacidad que tenemos los venezolanos, que nos estamos asociando con pueblos que también han hecho resistencia, como los rusos. Ahora son rusos, pero en una época eran soviéticos, ¿no? Y los chinos, entonces, y los iraníes, que después que los persas hicieron las barbaridades que hicieron, ahora están haciendo una resistencia. La revolución islámica de Persia o de Irán, que es lo mismo. Persia era antes Persia, ahora es Irán, ¿no? Entonces, esa gente está haciendo resistencia a lo que está pasando con Afganistán, que por cierto, Trump, la confusión no es grave. Trump acaba de declarar que ellos pueden acabar la guerra de Afganistán en 10 meses, matando a 10 millones que el presidente... Y utilizando bomba atómica, supongo. Me imagino, el presidente, o la madre de todas las bombas, el presidente de Afganistán, que tampoco es que es un revolucionario, le preguntó a Trump, mire, ¿cómo es eso? Explíqueme, barajéme eso más despacio, porque ¿cómo es eso que usted va a acabar con la guerra de Afganistán en 10 meses o algo así? Te digo que el cinismo y el carácter asesino del imperialismo está más desnudo que nunca. Está más desnudo y está más desaforado y más histérico que nunca. Sí. Porque Trump es un histérico, pues. Sí. Tan histérico como era Hitler, ¿no? O Mussolini o Franco, ¿no? Entonces, esas son cosas que hay que tenerlas en cuenta porque esos pueblos también tienen unas reservas, como las tiene en España. En España hay una resistencia popular fuerte, ¿no? Y que hay que respaldarla, ¿no? Que no es propiamente Pedro Sánchez, a quien lo llamaron. A Pedro Sánchez lo llamaron y le jalaron la oreja. Le dijeron, mira, no entiendo, usted es empleado nuestro, ustedes tienen que comportarse. Sí. Entonces ahora se está haciendo el loco para no hacer la coalición que tenían prometida con Podemos, ¿no? Para hacer unas cuantas cosas elementales. Es decir, para proteger a las mujeres de la violencia machista, que en España es una cosa horrorosa. Ahora se pusieron de moda en España las manadas, que agarran una muchacha entre 5 y 7 tipos y la violan, ¿no? Entonces, y la matan también. Entonces,
esas son cosas contra las cuales hay que luchar, ¿no? Y las españolas están luchando, y han luchado toda la vida, ¿no? Tú me contabas hace un momento que tu familia había unas cuantas mujeres que se fajaron. Sí. Entre ellas tu mamá, que son mujeres que se han fajado, como Carmela. Pues hay una película que se llama Ay Carmela, que habla de esa historia. Carmela, sí. Que es una canción revolucionaria Sí, española, sí. ¿no? Entonces, La Guerra Civil Española. la Guerra Civil Española, La que fue una República. cosa que la perdieron los republicanos por el apoyo que recibieron de Hitler y Mussolini. Que no se nos debe olvidar eso, ¿no? Que si no, no hubieran podido. Porque en España se reunió que incluso hubo una brigada de Abraham Lincoln que era de estadounidenses que fueron a pelear por la República en España, ¿no? Entre quienes estaba el camarada Hemingway, entre otros, ¿no? Entonces yo creo que eso son cosas porque... Y hay una cosa que yo quiero recordar. Aquí nos burlamos siempre de la independencia de Estados Unidos el 4 de julio, pero es que resulta que aquí en Venezuela, entre los primeros mártires de la independencia, hubo 20 norteamericanos, 20 gringos estadounidenses que vinieron para acá traídos por Miranda, a quienes los españoles capturaron y ahorcaron. Son mártires de nuestra independencia. Exacto. Entonces, ¿por qué no vamos a celebrar la independencia si de paso la independencia en la independencia de Estados Unidos hay un héroe común con ellos que es Miranda? Sí. Miranda estuvo metido en las 3 grandes revoluciones de su época, que fueron la Revolución Americana, Sí. llamada así, que es la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Revolución de Independencia Estuvo de América. está en Rusia. Estuvo hasta en Rusia, pero digamos que en las 3 grandes revoluciones estuvo Miranda y no estuvo como un soldadito ahí, No, era un oficial. Era un oficial importante. Sí, sí. Es decir, participó en varias batallas importantes de la independencia de los Estados Unidos y participó también en batallas en la Revolución Francesa y por eso está en el Arco de Triunfo. A mí me consta, ¿no? Todos los venezolanos, se dice que todos los venezolanos cuando pasamos por el Arco de Triunfo de París buscamos a Miranda y yo lo estuve buscando un rato hasta que una de esas, mi hijo que andaba conmigo, me dijo, mira, ahí está. Me lo señaló, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí está Miranda. Y no creo que los franceses hayan hecho eso por mucha generosidad, porque Miranda prestó eminente servicio a la Revolución Francesa, ¿no? Entonces yo creo que eso son cosas que hay un cuento que echan de que Robespierre quería tirarse a Miranda y entonces prohibió que lo dejaran hablar en el tribunal. Y alguien lo dejó hablar y Miranda, que era un hombre con mucha elocuencia, se defendió de una manera tan brillante que se salvó, uno de los pocos que se salvaron del Tribunal Revolucionario de Fouquier-Tinville, ¿no? Sí. Entonces, Miranda era un personaje importante y además en Francia, y esto es una cosa que usted puede buscar por ahí, por Google o por donde usted quiera, hay un sombrero, usted busca el sombrero Bolívar, y se va a encontrar con un sombrero que Bolívar diseñó cuando él vivió allá, que se hizo famoso en Francia y que lo usaban los revolucionarios para distinguirse y para demostrar que eran revolucionarios, se ponían el sombrero Bolívar. Eso es una cosa bien importante, porque Bolívar, no solamente Venezuela ha servido de ejemplo para América Latina, sino para el mundo. Y en este momento, Venezuela es un epicentro importantísimo en el mundo. Es decir, lo que pasa en Venezuela es una singularidad. Lo que pase aquí va a determinar el futuro de la humanidad. Muchas gracias, Roberto. No, gracias a ti, gracias al público por aguantarme una vez más. No, muchas gracias por tu participación. Nos vemos el próximo sábado, ya con el Foro de Sao Paulo. Activo. Chao. Chao. Todo bien, ¿no? No me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle de Monmuy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monmuy. San Benito.